Gracias por continuar con nosotros en la tarde de hoy, tarde del lunes. El pasado 27 de agosto fue detenido arbitrariamente en Caracas por agentes del SEBIN Perkin Rocha, abogado defensor de los derechos humanos, asesor jurídico del Comando con Venezuela y uno de los amigos más cercanos de María Corina Machado, como ella misma lo ha dicho, posterior a ese secuestro. Fue llevado al centro penitenciario El Helicoide, o suponemos que está allí porque creo que no lo han confirmado. El Ministerio Público madurista encabezado por Tarek William Saab lo ha acusado de los delitos de traición a la patria, terrorismo, asociación para delinquir, conspiración e incitación al odio. A un hombre que solamente ha trabajado para reconquistar la democracia de Venezuela. Desde allá hasta aquí su familia no ha podido verlo, no ha tenido contacto con él y entiendo que tampoco sus abogados. Pero quiero darle la bienvenida en esta parte del programa a Constanza Cipriani, ella es esposa de Perkin Rocha. Ese día en que fue secuestrado conversamos con ella, estaba regresando a Caracas, recuerdo que estaba en el interior del país y eso me dijo cuando hicimos contacto telefónico. Señora Constanza, bienvenida, muchísimas gracias por su tiempo de nuevo, gracias por estar con nosotros. Hola Idania, buenas tardes, gracias a ti por ser la voz de los que no tenemos voz allende los mares. Siempre, siempre que pueda, así será. ¿Ha sabido usted de su esposo? ¿Ha podido verlo? ¿Ha tenido contacto con él? Absolutamente no. Hoy justamente fui, como voy todos los mediodías al Helicoide, a llevar una comida que dice Perkins Rocha, sin saber realmente si allí está Perkins Rocha. Porque los mismos que dicen que está allí fueron los mismos que dijeron que él estaba bien, que estaba entero, que fue lo que me dijo la defensa pública, que está muy bien. Y 2 días después yo me entero que para secuestrarlo le dieron una paliza y lo arrastraron por el estacionamiento de Farmatodo y casi lo estrangulan. Entonces, con esos antecedentes, para mí, y hasta que yo pueda ver a mi esposo y verificar personalmente que él está bien, pues él está secuestrado, incomunicado, aislado, y yo simplemente voy a un sitio donde, según los que lo secuestraron, él está. Lo que para mí no es ninguna garantía, no me da ninguna certeza el hecho de que ellos lo digan hasta que yo no pueda verificarlo. Por supuesto, porque además, ¿qué credibilidad puede tener la palabra de quien tantas veces ha mentido? Así es, así es. Ahora, es que me parece increíble que ni siquiera puedan dar la información o alguien pueda dar la certeza de que su esposo está al interior o de que su abogado personal o privado pueda tener contacto con él. Eso es lo que manda el debido proceso. Claro, bueno, mire, yo fui temprano al Helicoide a llevar la comida que, como le digo, dejo en la entrada con el nombre de él. Casi siempre me toman una fotografía, casi que me reseñan la primera vez que fui. Póngase sobre esa pared blanca, denos su nombre, su dirección, porque la vamos a identificar cuando usted venga. Está bien, eso para mí tiene un mediano sentido más allá de la manera un tanto intimidante en que te lo dicen, ¿no? Pero el punto es que hoy cuando fuimos a los tribunales, al tercero de control, para ser más específico, a pedir que se revoque el mandato que se le dio arbitrariamente a la defensa pública para que él pueda tener su defensa privada, que es lo correcto, el tribunal no dio despacho. No sabemos si mañana va a haber despacho. Mientras tanto, el proceso sigue sin que Perkins tenga acceso a sus abogados de confianza, sin que yo lo pueda ver y sin que tengamos ninguna garantía de que ese proceso no está siendo viciado, que no le han imputado más cargos, porque es que no hay manera de acceder a la justicia de ninguna forma, de ninguna forma. En verdad es un estado de indefensión total en los que estamos. Es que realmente cuando yo la escucho,
eh, hay un momento en que uno se queda sin palabras porque no puede pensar eh, que todo que todo esto sea realidad. Es decir, ah, usted lo ha dicho, no hay acceso a la justicia de ninguna manera por más que uno la quiera buscar. Es decir, se vive bajo un régimen donde hay órdenes que otros cumplen, pero que nada tienen que ver con justicia. Y cuando se intenta buscarla para defender a un procesado, es que ni siquiera se sabe exactamente por qué lo están procesando. Porque además, cuando terminan llevando a los tribunales, en la mayoría de los casos, tampoco los abogados ni la familia se enteran. Nada, es así, es un estado de indefensión absoluta, es esa sensación de ¿en dónde estoy? O sea, estoy cumpliendo con estas cosas. ¿Para qué? Si en la mayoría de los casos ya usted sabe la respuesta, es una denegación absoluta de justicia y es una violación evidente a los derechos humanos más básicos, a que tú seas juzgado por tus jueces naturales, a que tengas una justicia imparcial, a que puedas exigir a los organismos públicos una respuesta oportuna y pertinente. Nada de eso sucede en Venezuela, pero además hay desapariciones forzadas, como la de Perkins, que hasta que yo no lo vea, voy a insistir en eso. Él está en desaparición forzada, además está en aislamiento absoluto, porque si yo no puedo acceder a él, ni su abogado tampoco, y yo simplemente tengo que confiar en la palabra de los que lo secuestraron, pues para mí él sigue aislado y en desaparición forzada. Pues uno siente así un poco que esto es como para cumplir con las formalidades, pero esto va a ser como ellos quieran, cuando ellos quieran, así como los traslados a medianoche para las audiencias, siendo que las audiencias deben ser en el recinto del tribunal y ok, tú trasladas el tribunal al helicoide, pero a las 12 de la noche. Y entonces cuando le preguntas a la defensa pública, mire, pero ¿y por qué es usted el abogado si él tiene abogado? Ah, bueno, porque es que cuando se hizo la audiencia ahí no había nadie. Ah, ok, y explíqueme cómo llego yo al helicoide a las 12 de la noche. ¿Me van a dar acceso? ¿Quién me lo informa? Claro. No, o sea, es un atropello absoluto a lo más básico del derecho. No estamos hablando de unas situaciones novedosas, ¿no? Por el contrario, en este momento lo que estamos hablando es que hay unos patrones de conducta que están siendo documentados en todas las ONG de defensa de derechos humanos, como esa práctica horrible que cuando me lo dijeron a mí, en verdad no lo podía creer, que le dije, ¿cuándo yo voy a poder ver a mi esposo? Me dijeron, bueno, más o menos en 25 días. Y le dije, ¿y por qué? Porque él está en fase de adaptación. ¿Adaptación a qué? Bueno, de adaptación, pero ¿adaptarse a qué? A no tener dignidad, al miedo, al aislamiento, al silencio. O sea, es una cosa absolutamente increíble. Es que esto da para escribir una Biblia de atropellos y de crímenes de lesa humanidad. Esa es la verdad. Así mismo es, una Biblia de atropellos. Me voy a quedar con esa frase suya. Señora Costanza, usted dijo, el día que se lo llevaron le dieron una paliza. ¿Por qué llegó a Es así. ¿Nos puede contar? Sí, cómo no. Por tres diferentes vías me llegó la información de que a la persona que se habían llevado al Farmatodo, que por cierto nadie sabía quién era, tres personas distintas en diferentes momentos y en diferentes circunstancias me dijeron, ese señor luchó muchísimo para que no se lo llevaran. Se tiró en el piso y lo arrastraron por el cuello. Y bueno, les costó mucho llevárselo, a pesar de que ellos eran como 11, todos vestidos de negro, sin insignias que le permitieran a uno saber de qué cuerpo policial eran, con tapabocas y hasta con guantes, me dijo alguna persona, ¿no? Y lo arrastraron por el estacionamiento de Farmatodo, y yo siempre me pregunto, oye, tanta gente que graba,
en la puerta de Farmatodo. Yo me imagino que allá hay cámaras y que nosotros no hayamos podido tener un solo video del secuestro de mi esposo me hace un ruido increíble, solamente me hace pensar que hay mucho miedo de todos, de los que grabaron, porque estoy segura que alguien grabó, de las cámaras que están allí disponibles en todo ese municipio, inclusive de las cámaras del mismo negocio, ¿no? Claro, claro. En definitiva, no ha sido posible, tengo el testimonio de esas 3 personas, y ahora que usted me lo dice, Idania, yo me voy a permitir decir algo que no había dicho antes ni había hecho público, y que simplemente después de conversarlo con los abogados, hemos llegado a la conclusión de que es bueno que yo lo diga, Sí. y es que esa paliza de mi esposo pudiera tener consecuencias en su salud, porque mi esposo tiene desde hace 14 años una válvula de derivación craneoperitoneal por donde drena el líquido cefalorraquídeo de su cerebro, porque tuvo hidrocefalia. La válvula está en la cabeza y la manguera está en el peritoneo, que es la membrana que recubre el estómago. Y bueno, como usted comprenderá, cualquier golpe en la cabeza de mi esposo, cualquier golpe en el estómago de mi esposo, pudiera tener consecuencias fatales para su salud. Entonces, ¿sabe? Como yo estaba convencida de que a él no lo habían golpeado, porque me lo habían dicho los mismos que se lo llevaron, yo estaba, entre comillas, tranquila. Pero ahora creo que no puedo callarlo más, porque en verdad esa es una condición médica delicada, muy delicada. Ya, ya. Ahora, es que me están informando en este momento, señora Constanza, que la Fiscalía acaba de emitir una orden de captura contra Edmundo González. Es algo que se estaba esperando que sucediera, pero acaban de emitir esta orden. Sería estupendo si mi equipo de producción me busca, por favor, la orden emitida para yo poder compartirla con nuestra teleaudiencia. Ahora, ¿qué teme? Dentro de toda esta circunstancia que le está tocando vivir, ¿qué le da temor? ¿Qué me da temor? Me da temor que no haya justicia, por supuesto. Me da temor que un problema tape a otro y los recluidos y privados injustamente de libertad sean olvidados. Me da miedo que pasen cosas como la de ahora, y le voy a adelantar algo que hoy en los tribunales, cuando fui con el doctor Omar Mora Tosta, me dijo, aquí está pasando algo porque se siente en el ambiente. No se equivocó mi abogado. Estaba pasando lo que usted acaba de narrar. Me dijo, aquí está pasando algo hoy. Y fíjese, es así. Orden de captura contra el presidente elegido por 7.300.000 venezolanos. Esa es Venezuela. Esa es Venezuela. Eso me da temor. Me da temor, por supuesto, que aprecien a nuestro presidente electo. Me da temor que aprecien a María Corina Machado. Me da temor que terminemos todos rehenes en los límites de Venezuela. Ya lo somos un poco, pero más aún. Eso me da mucho temor. Me da mucho temor que tengamos miedo a elevar nuestra voz por los que ya no pueden elevarla. Pues cuente con nuestro compromiso para elevarla por quienes en medio de esta circunstancia no pueden hacerlo dentro del país, dentro de Venezuela. Y no se equivocó su abogado, algo estaba pasando, justo tengo en la mano el oficio que se le envía a juez especial primero de primera instancia en funciones de control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo, y se solicita orden de aprehensión en contra del ciudadano Edmundo González Urrutia por forjamiento de documento público previsto y sancionado en el artículo 319, instigación a la desobediencia de leyes, previsto y sancionado en el artículo 283, por conspiración, por sabotaje a daños de sistema
Bueno, ¿qué le puedo Bueno, decir que usted no sepa, señora Cipriani? los cargos aquí se dan cual lista de mercado. O sea, usted solamente por respirar le pueden imputar una lista de mercado de cargos. Creo que Es una tragedia, es un horror lo que vivimos acá. eso es una buena definición. Los cargos como una lista de mercado. Asimismo, se le imputan a quien a ellos se les ocurre imputárselo de acuerdo a la necesidad que el régimen tenga. Señora Costanza, muchísimas gracias por el tiempo, por la confianza. Cuente con nosotros siempre. A usted, Idania, muchísimas gracias. Que pase buenas tardes. Gracias. Buena tarde también para usted.